Buenos días, la bienvenida a Federico Lezama, que es director de la Secretaría de Accesibilidad para la Inclusión, Intendencia de Montevideo. Federico, buen día. Bienvenido. Buen día. Un gustazo, como siempre, estar acá, conversar. Dale. La audiencia, conversar entre telones. Sí, señor, sí, señor. Llevamos cosas. Y meternos en este tema, yo decía lo de las veredas, porque la inclusión tiene que ver con la accesibilidad, por ejemplo. Montevideo, la cantidad de rampas que ha sumado, gratamente, si uno recorre y está atento, tiene que llamarle la atención para bien, por ejemplo. Sí, capaz que hace 10 años teníamos, cuando empezábamos en una etapa de la gestión en la Intendencia de Montevideo, hablábamos de lo mismo, de las veredas, hablábamos de las rampas, y era mucho más invisible. Hoy, difícilmente cualquier montevideano pueda decir que no conoce eso de las rampas, o que son en 2-3 calles, 2-3 itinerarios en el centro de Montevideo. Ha habido un impacto notorio, positivo de visibilidad en las calles, en el transporte, en los espacios públicos. Está presente y nos permite tener una reflexión sobre esta invisibilidad desde otro lugar, más desde un análisis de justicia. ¿A qué voy? Y de como el pie para también ir conversando. Estamos llegando al punto en el cual las personas que viven con discapacidad en nuestro país pueden ir a la parada y esperar el ómnibus. Por ejemplo. Todavía siguen teniendo mucha menor oferta de ómnibus con accesibilidad, pero están en la parada. Hace 10 años eso era un acontecimiento imposible. Y estamos emparejando la situación de vida para que las personas con discapacidad tengan los mismos problemas que el resto de las personas. Claro. ¿No? Y ahí integrarnos en un análisis más general de cuáles son los desafíos como sociedad que tenemos para generar mejoras y mayores niveles de bienestar. Por ahí va un poco la puntería. Muchas veces decíamos, las personas luchan no para mejorar el salario, no para mejorar las condiciones laborales, sino para conseguir un trabajo. Luchan no para tener mayores prestaciones de salud, sino para ingresar a todos los consultorios. Pelean y luchan para entrar a la escuela. No están preocupados por las pruebas PISA, ni por algunos aspectos que son bienvenidos para a nivel del debate cultural. Están tratando de entrar a la clase, de que la maestra les diga que les puede enseñar, que ellos pueden aprender, que se pueden integrar. Y entender esto socialmente es clave para poder luego, a nivel de las políticas, tomar definiciones y priorizarlas. Y ahí me viene a la cabeza el discurso de ayer de Alberto Fernández, cuando planteaba de que hay que empezar por los que vienen en el último lugar de la fila para después gobernar para todos. Arrancó por esta área, por calle 13, por la calle. Estoy pensando en las últimas elecciones, la preocupación que hubo en los circuitos para que la gente pudiera votar. Estoy pensando en las playas que se viene y cada vez más lugares con accesibilidad para algo tan sencillo que todas y todos podemos hacer en general, pegarnos un chapuzón, pero para alguna gente era casi imposible. Sí, eso es fantástico, porque además ubica los avances no solamente en aquellas áreas fundamentales para el desarrollo de la vida, como la salud, la educación, la vivienda, el trabajo, sino en el espacio público, en el disfrute, en el paseo, en el viajar. La gente labura y mete y todo, y cuando pasa raya dice, lo más lindo fue el viaje aquel que hicimos con la barra de Amargueando, y pasaron 5 años de vida en eso, y se queda con ese momento. Ahí está la clave, la capacidad de generar las condiciones para que la gente pueda juntarse, desarrollar vínculos, generar amigos, pareja, despareja, y ahí está la clave esto de la inclusión. ¿Sí? Es verdad, hay que garantizar derechos, acceso, es muy difícil una cosa sin la otra, pero si no entendemos que la vida pasa por ahí y que las playas son fundamentales, que los boliches son fundamentales para poder participar, no estamos comprendiendo, porque si no seguimos ubicando a las personas con discapacidad en el lugar
de aquellos que no pueden, a los que hay que darles una mano. A tu pobre desgraciado, a tu pobre, desgracia, pobrecito, y nadie respeta en el fondo al que está en una situación tan lastimosa, ¿no? Puedes sentir empatía, puedes sentir un vínculo de decir, bueno, tenemos que ser solidarios, pero no lo sentís como parte, como propio. Ahí me parece que es el aspecto más difícil, y que estas políticas y que estos avances generan condiciones para ese encuentro y bueno, para ir superando en esta dimensión más cultural, más relacional, ¿no? de la situación, de la condición humana. Ustedes lo que han logrado es una continuidad en el esfuerzo, en el trabajo, y una sumatoria de gente. Quisiera detenerme en estas dos cosas que son importantes. Uno siempre quiere que se avance más y mucho más, pero lo que se ha avanzado, que es mucho, es poco en referencia a lo que uno quisiera, se logró, me parece, por esos dos elementos: la continuidad y el sumar voluntades, el sumar colectivos, el sumar saberes. Siempre cuando hacemos unas reflexiones con los compañeros que venimos trabajando hace tiempo, decimos que el mayor virtud de este proceso y este colectivo ha sido la constancia. Claro, constancia. No es un tema de que no sabíamos qué era lo que había que hacer. Tuvimos constancia, tuvimos capacidad de siempre de darnos cuenta de qué cosas eran las importantes y qué cosas no eran importantes, de identificar los errores, y la clave principal fue que todo ese proceso jamás nos despegamos de la gente y de los colectivos, ni en el trabajo institucional ni en el trabajo político, jamás nos despegamos, aún en los momentos donde identificábamos errores potenciales o lentitudes que no nos permitían aprovechar los momentos, y eso ha sido la base, porque es compacto el proceso, y la Intendencia hoy, la Secretaría y la Intendencia tiene una base de apoyo y una confianza de los colectivos, de las organizaciones, que le da una fortaleza brutal para llevar adelante un montón de propuestas y de cambios. Incluso a la interna, en la jerga interna. Yo he participado de 3 equipos de gobierno. Claro. ¿No? Con Erly, el equipo de Ana, y ahora con Daniel, y ahora en esa etapa con Cristian. Esto es un veterano. Soy de los veteranos de la Intendencia. Y en cada uno, en el tema de la discapacidad... ¿Federico? 38. Claro, digo, pues claro, es muy joven Federico. Ya tiene 3 gestiones, tenés razón. Y he aprendido, y nos costaba, porque la estrategia nuestra en un momento como este tema no entraba en la cabeza. ¿Sí? Los compañeros, con la mejor de la voluntad, no tenían el reflejo conceptual, no identificaban este tema y expresaban muchas veces esta idea caritativa o les angustiaba el tema. Iba a una reunión de trabajo para ver cómo mejoraba un aspecto concreto y terminaba contándote una situación angustiosa, ¿viste? No podía superar eso. Entonces fue mucho del tejido de vincular, ¿no? Y machacar para que se abriera, para que entendiera. También había un prejuicio negativo, ¿no? Esta idea de que la gente que pide para garronear, ¿no? Una cuestión, un sinfín de cosas. Y logramos consolidar una línea que ya en la última etapa los que se integraban al equipo ya reconocían el trabajo. Entonces había como una huella, digamos. Había una cuestión de respeto, y eso nos permitió avanzar mucho más, y en particular en este periodo, fruto de todo ese recorrido, hicimos 2 acciones muy importantes, que fue el plan de accesibilidad, donde lo que pasamos fue de ese trille interno de acuerdos puntuales para mejoras concretas a tener una estrategia con objetivos, y decir, nosotros tenemos que ir a que todo el transporte sea accesible, los ómnibus, los taxis, los remises, los escolares, ¿no? Todos los instrumentos. Vayamos poniéndonos metas concretas año a año para ir avanzando. Claro. No, esto no es magia. No, porque no sabemos cuánto. Entonces la meta es saber. Y alguien que aprenda y que informe y que estudie, y después con ese estudio tomaremos las definiciones, ¿no? Y en otros casos era, bueno, darle un empujón. Y ese plan hoy institucionalizó la política.
es independiente de quien esté en la secretaría, hay un instrumento y está la línea. Y es una línea que tiene una base que institucionalizó también la participación, para que eso no quedara descolgado de la voluntad también circunstancial, y se constituyó el Consejo de Participación de Personas con Discapacidad, que es son los dos pilares para generar un proceso de transformación sostenida: la estrategia, la metodología, la rigurosidad, la vinculación del saber técnico, del saber popular, con la gestión pura y dura, con los presupuestos, etcétera. Y el Consejo de Participación es el que va a monitorear esto y el que va a ¿Cómo es este Consejo de Participación, Federico? Este consejo es tomamos como referencia los viejos consejos vecinales, ¿no? Aprendemos de esa experiencia, de sus aciertos y sus errores, y construimos un consejo integrado por 15 personas que decíamos, bueno, ¿quiénes los eligen a este consejo? ¿Dónde está la base de representación y la legitimidad? En los consejos vecinales hay elecciones abiertas. En este caso, como es un tema sectorial y no tenemos instrumentos para implementar una elección de todas aquellas personas con discapacidad, porque no existen, no están registradas, no sé, no hay como una moneda. No hay como una especie de fichero. No, como para armar ese padrón. Entonces lo que hicimos fue una convocatoria de organizaciones para que se inscribieran y conformamos una asamblea de organizaciones. ¿Cuántas participaron? Participaron 56 organizaciones. ¿A cuántas? De todo tipo. Es un número importante. Y fue la primera, y yo creo que esto va a seguir creciendo. Y esas organizaciones enviaron delegados a la asamblea. Entonces ellos eligen. Ellos eligieron a sus delegados, y los delegados luego tenían que votar a los postulantes que iban por otro carril, claro, como los consejos vecinales. Sí. No representan a las organizaciones. Son representativos, pero no los representan. Y alguno que no tuviera organización o que lo apoyara, con 10 firmas, tenía el respaldo de 10 vecinos y se proponía. Entraba al ruedo. La condición es que tuviera la discapacidad. Ese sí fue un requisito excluyente. Para participar tenía que ser portador de una discapacidad. Quienes integran el consejo son los que la viven. Claro, desde adentro. Que hay miles y otras personas que pueden colaborar, sin lugar a duda. Pero en este caso, la pata más débil, en términos de participación y de representación, son de los que la viven. Y apostamos a eso, y se presentaron 43 personas. Y en esa asamblea se ponderó la representación de esas organizaciones, aquellas que tuvieran integrantes, personas con discapacidad, por sobre aquellas que trabajan para personas con discapacidad. A ver, ¿cómo es esta diferencia? Hay un montón de colectivos que son organizados por familiares o por técnicos, por gente que constituye una asociación civil, que brinda servicios, que tiene espacio de participación, que construye también el colectivo, pero que en su directiva no integra a ninguna persona con discapacidad. Entonces, eso es una organización que trabaja para la discapacidad. Sí. Es distinto el colectivo que reúne a las personas con discapacidad visual, la Unión Nacional de Ciegos del Uruguay, ¿no? Son los propios ciegos que se reúnen y que toman definiciones. Y entonces la definición fue: aquellas organizaciones que en sus ámbitos de definición tienen personas con discapacidad son ponderados, ¿no? Para que haya lo que prime sea la propia voz de las personas, que es lo que muchas veces queda disminuido y termina siempre hablando por otros. Y eso generó un espacio mayoritario para aquellos colectivos que vienen de esa lucha. Porque también el que lucha por los derechos y lo vive, lo lucha de otra manera. Es obvio. ¿No? Lo siente de otra manera. Claro. Y ahí, bueno, se generó, se hizo una plancha. En eso integran 3 familiares también, sobre todo aquellos colectivos que no se pueden representar a sí mismos. La Secretaría de Accesibilidad se constituye como Secretaría Técnica para resolver todos los problemas operativos y administrativos, que no se fagociten la discusión política del Consejo. Resuelve también los temas de transporte, ¿no? Así que no se deshilache, que es otro de los problemas. El Consejo no define, no es vinculante la definición,
sobre lo que haga la Intendencia. Ahora la Intendencia, si no dialoga con el Consejo y no toma, pierde legitimidad. Obvio. Queda omisa. Y entonces fortalece al colectivo este Consejo. Y está institucionalizado por resolución. Después veremos si en el próximo periodo también la Junta lo puede refrendar para que tenga otro peso. Y en términos de interpretación política, este cierre de gestión de casi tres periodos, con el plan, que ahora va a entrar en su fase de elaboración de un segundo plan, con una lógica superadora, donde también incluye a los municipios además, y el Consejo, que va a ser la base de construcción, creemos que, además de todo lo que se pudo avanzar en la materialización concreta en la ciudad, están las condiciones para dar un salto en calidad de la transformación y en el poder para llevarlas adelante muy superior para los próximos 5 y 10 años. Y ahí sí, tendríamos que dar vuelta Montevideo, desde la mirada de la accesibilidad y de la discapacidad. Y la fortaleza está en los colectivos. Yo a esto le llamo poder popular en mi categoría de análisis. Está muy bien. Porque a veces me paso al análisis, a la interpretación política del quehacer de la gestión. Y que es la que tiene que orientar, porque si no nos queda como un vacío, un activismo que no sabe para dónde va. Y he participado durante años en discusiones de qué carajo es el poder popular, ¿no? Y como consigna queda bárbaro, sí. Pero después es difícil de desmenuzarlo. Bueno, como yo creo que acá hay una experiencia de construcción de poder popular, que ese poder se pueda efectivizar. Y bueno, ahí ya no depende de la interpretación teórica y política, depende de los actores, y cometerán sus errores, sus aciertos, podrán reinterpretarse, autocriticarse, como estamos ahora, ¿no? Está de moda, aunque está como flotando la autocrítica. Y se enganchará ese colectivo, será un pedazo potente de ese movimiento popular en el Uruguay, que es mucho más rico, que es mucho más diverso, que tiene los pilares del movimiento sindical, el movimiento estudiantil, el movimiento cooperativo, el movimiento por los derechos humanos, hoy con una fuerza brutal el movimiento de mujeres. Y bueno, consolidaremos una mirada de construcción de sociedad participativa donde en la medida que estén todos vinculados no se admita o no se logre fracturar y fragmentar y que haya gente que quede por fuera. Esto también... Sumar a todos, digamos. Sí, y en ese paquete, en el análisis, siempre el todos no deja a nadie afuera, pero en la práctica política institucional concreta, muchas veces hay sectores que van quedando relegados porque las barreras que le impiden participar activamente del bienestar de la sociedad o de aquellos aspectos que han mejorado las condiciones sociales no le alcanzan, por aspectos culturales y por aspectos materiales, sobre todo. Cuánta cosa, mi estimado Federico, Me quedo con varias interrogantes, con varias inquietudes y con ganas de conocer a dónde van futuros sueños. Me quedo sin tiempo también. Por lo tanto, mira, te hago una invitación, capaz que antes que cierre el año, te volvés y la seguimos, porque me parece que es un tema que tenemos como sociedad, como colectivo, cuentas pendientes para saldar, y para hacerlo lo primero es conocer de qué se trata, y esta sigue siendo un área que no tenemos todo el conocimiento. Te agradezco la invitación de hoy, ojalá que se pueda dar, porque este espacio, este programa, esta conversa contigo siempre permite la posibilidad de contar, de informar, pero sobre todo de pensar y de reflexionar. Para informarse de todo esto hay un montón de medios y la internet y un montón de cosas que fluye, pero acá hay una audiencia y hay un espacio que permite rascar en las acciones, en aquello, en el sentido, y me parece que tiene mucho valor, y a mí realmente me gusta mucho venir acá cada vez que
que nos encontramos y poder compartir esta perspectiva. Dale, y Con la entonces audiencia. queda hecho. Lo ajustamos ahí con Marcelo Díaz, que es el productor, y antes del cierre de año volvemos a encontrarnos contigo, Total. con este colectivo. ¿Estás de acuerdo? Gustazo.